Es la noche de César. La lección de Barea. Para que la economía de la Unión Europea funcionase con estabilidad, que es uno de los principios que recoge el Tratado de la Unión, fijó que el déficit público no debería sobrepasar el 3% del PIB de cada Estado miembro. España sobrepasó tal índice y la Comisión Europea estableció para España un programa de reducción del déficit público y acordó que en 2013 nuestro país debería tener un déficit público que no sobrepasase el 3% del PIB. Y además fijó los límites para cada uno de los años del periodo intermedio. En el pasado año 2011, España incumplió el pacto con la Comisión Europea al situar su déficit en el 8,5% del PIB, cuando lo que estaba fijado era alrededor del 6%. Bien, el anterior presidente del gobierno comunicó que sería utópico pensar que España hubiera reducido el déficit desde el 8,3% que había alcanzado en el año 2011 al 4% fijado, al 4,4% fijado en el convenio efectuado entre la Comisión Europea y España, y fijó un déficit el anterior gobierno que era que España debería tener en el año 2011 un déficit del 5,8% del PIB. Lo primero hay que decir es que el gobierno no es quien para modificar los techos de déficit fijados por la Comisión Europea. Entonces, después del gobierno decir esto, pues dijo que el déficit iba a ser el 5,8% sin ninguna atribución. Pues bien, la Comisión Europea respondió en el sentido de que España había incumplido su déficit, no puso sanción alguna, pero sí efectuó una serie de recomendaciones que van dirigidas a control mejor que el que se había realizado en 2011 para que el déficit no hubiera sobrepasado el techo fijado para este año. Es la noche de César. La lección de Barea. Y 10 de la noche. Continuamos con esta tertulia económica. Hoy sin duda un día importante después de conocer esos presupuestos generales del Estado. En este boletín informativo que nos acaban de ofrecer Lucía Prieto y Ana Borges, escuchábamos uno de los sonidos que era de Francisco Cabrillo, que entraba en tiempo editorial y bueno, entre otras cosas echaba de menos más reducción en personal. Sí valoraba positivamente la reducción que se había llevado a cabo en cuanto a subvenciones. No sé vosotros qué echáis de menos, qué destacaríais en lo positivo y qué destacaríais en lo negativo. A priori, porque bueno, hay que desgranar todavía mucho, pero bueno, un primer paso. Yo en el aspecto negativo he hecho en falta una mayor reducción de la estructura en general del Estado. Nos hemos montado un chiringuito que ahora ya no podemos sostener. Entonces el problema es que en un momento de crisis, simplemente con el pago de salarios, de la deuda, los intereses de la deuda y de los subsidios de paro, que también van a más, nos quedamos casi sin margen para nada, porque tenemos que financiar una estructura tan grande que el dinero no da de sí. A mí me hubiera gustado que los ajustes fueran más en la línea de reducir una estructura sobredimensionada. Y en positivo sí está claro la intención y el compromiso con el objetivo de déficit, que esto lo han dicho también Montoro al terminar la rueda de prensa, que sí o sí
se va a cumplir, porque es verdad, Bruselas ya no deja más margen. Nos ha dejado manga ancha una vez, pero ya no hay más. El objetivo, y es verdad, la reducción de subvenciones, que es verdad que pueden tener títulos muy honorables, ¿no? Como pues la cooperación, tal, pero que es verdad que es gasto que al final no es productivo y que no es eficaz, y que ahora mismo pues no está el horno para bollos, ¿no?, para estos gastos. Juan Ramón Rayo también comentaba antes, Francisco, que echaba mucho de menos pues meter quizás más la tijera en partidas como pueden ser ayuda al desarrollo, ayuda a la vivienda, política, en las políticas activas de empleo tenemos, es una partida a la que se destina 7.000 millones de euros, tenemos un recorte de 1.500. Él era escéptico. No sé si tú compartes este escepticismo. Yo más que mi opinión, yo en este caso lo que he estado muy atento es qué decían los mercados, ¿no? Y desde luego hemos ganado en fiabilidad, porque nuestra prima de riesgo, después de que esta mañana ha estado subiendo y bajando, esta tarde, después de conocerse este presupuesto de 2012, la prima de riesgo española ha bajado, lo cual significa que hemos ganado en fiabilidad, ¿no? Yo comparto el objetivo de reducir, por supuesto, el déficit público, que junto con las reformas estructurales es claramente la línea para volver al crecimiento económico, a la creación de empleo y a recuperar aún más la confianza que hemos perdido durante las últimas legislaturas, ¿no? Además, esto es especialmente importante porque estamos en una etapa de recesión, nuestra economía está retrocediendo, por lo tanto hacer esto en este momento es especialmente complicado y por lo tanto hay que valorarlo también, ¿no? Esto está basado en un cuadro macroeconómico que es coherente, razonablemente coherente. Sin embargo, su evolución depende, en mi opinión, demasiado de la aportación del exterior. Y esto nos puede generar algunos problemas, porque claro, la aportación del exterior depende, por ejemplo, de cómo se comporte el precio del petróleo, que se comportará hacia arriba seguramente, y de cómo se comporte la crisis de algunos vecinos que están en Europa, ¿no? Y eso hay que tener también mucho cuidado. El mayor esfuerzo por el momento lo hace el Estado, y el ajuste además se centra más en los ingresos que en los gastos. Yo creo que debería de centrarse mucho más en los gastos que en los ingresos, y que debería haber un esfuerzo más importante por parte de las administraciones públicas, ¿no? Como decía María, en el fondo lo que tenemos que hacer es desmontar gran parte de las administraciones públicas que hemos estado engordando en los últimos años, pensando que los ingresos que teníamos se iban a mantener de una forma sostenible en el tiempo, y hemos visto que eso no se va a producir. Por lo tanto, hay que hacer recortes importantes. Después, hay un descenso del gasto no financiero del 6,7%, que es importante, pero podría haber sido mayor para poder limitar la subida de la presión fiscal. Es decir, más esfuerzo en reducir gasto no financiero, y así cargamos menos, en este caso a las empresas, con el impuesto de sociedades, que yo sí creo que eso no es una medida del todo acertada. Comprendo que a lo mejor hay que tomarla, pero antes, insisto, se podía es lo que te iba a preguntar, Francisco. No tocamos el impuesto de sociedades. ¿Qué podría haber tocado el gobierno para no tener que haber entrado en este...? Sin duda, desmontar gasto en la estructura, en la macroinfraestructura que hemos desarrollado a nivel público del Estado, de comunidades autónomas, y después también esas empresas públicas que nos dijeron que se iban a recortar, que iban a desaparecer, y que solo se ha hecho con 24 o 25, quedan muchas más, ¿no? Y bueno, partidas que están basadas en subvenciones que se han reducido de forma importante, pero yo creo que se podrían reducir aún más. Es que dejamos en manos de variables que no se controlan el objetivo de cumplir el déficit o no, y eso, claro, es muy peligroso. A mí me consta que el gobierno también está preocupado, es que a cualquier desviación del cuadro macro, con que haya más parados, que precisamente eso lo temen el gobierno, por la implantación de estas medidas, por mayor austeridad o por lo que sea. Hay más parados, la economía cae más de lo previsto. Eso también puede ser, pues, como decía Francisco, pues por un peor comportamiento de nuestros socios, de los mercados, lo que sea. Es que ya no cumplimos con el objetivo. Y yo estoy segura, esto sí es una opinión, pero yo estoy segura que tendrá un as en la manga
para cumplir con el objetivo, yo creo que es la subida del IVA, porque además la subida del IVA te inyecta fondos de una manera muy rápida. De todas formas, yo creo que eso sí hay que valorarlo también del ministro Montoro, que yo creo que tiene efectivamente ese as debajo de la manga el subir el IVA, pero está haciendo todo lo posible para no tener que tomar esa medida, ¿no? Sí. Que en mi opinión también lo que haría es deprimir el gas, el consumo, efectivamente. Respecto al recorte en los ministerios, necesitamos más detalles, ¿no? En general se dice que es un 16,9%, ¿no? Pero a mí me parecería importante entrar en la letra pequeña, que esa la conoceremos creo que el martes, cuando se presenta en las Cortes, porque me parecería especialmente preocupante que hubiera pérdida de fondos en aquellos ministerios que están más ligados con el impulso económico y con la mejora de nuestra competitividad. Es decir, no es lo mismo recortar en el Ministerio de, no sé, imaginaros, de la vivienda que teníamos anteriormente que recortar en el de Economía y Competitividad, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Y yo creo que ahí no debería ser un recorte lineal en todos los ministerios, sino preservar aquellos que favorecen nuestra productividad y nuestra competitividad. Más cosas, porque el ministro de Economía desde Copenhague aseguraba que España ya no va a ser un problema con estas cuentas de cara a los socios europeos. Con lo que habéis visto, ¿convenceremos o no convenceremos? Me parece que la prima de riesgo ha bajado y quién mejor que el mercado ahora mismo para decidir. Yo creo que hay todavía que esperar y hay que ver qué pasa el martes, cuál es la letra pequeña, pero también, sobre todo, creo que hay que esperar a ver cómo se comportan las comunidades autónomas, porque son las que ya incumplieron una vez y las que tienen que ganarse otra vez la credibilidad que tan fácilmente se pierde y que luego cuesta tanto recuperar, ¿no? Para que nuestros oyentes se sitúen, María, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? La pelota está, como bien dices, en las comunidades autónomas. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es el trabajo? Porque parte del ajuste recae sobre ellas. Lo que tienen que hacer es cumplir los planes que el año pasado dijeron que iban a cumplir y al fin que tenían que reducir tantos millones al déficit y no lo hicieron, no redujeron absolutamente nada. Pues se trata de ponerse las pilas y ajustarse, claro. De una forma gruesa, yo diría que lo que necesitan hacer las comunidades autónomas, la gran mayoría de ellas, es cambiar la política que han venido desarrollando hasta ahora, que se basaba básicamente en comprar votos a través de crear ficticiamente puestos de trabajo que realmente no se necesitaban. Eso ya no puede continuar porque es insostenible. Fijaros lo que hizo el anterior gobierno con los gastos, que de nuestro gasto corriente, los intereses que tenemos que pagar de la deuda es 1/3. Es 1/3, es decir, de todo lo que pagamos, 1/3 solamente es intereses de la deuda. Y esto aumenta un 5,3% en este presupuesto. Es decir, que es muy serio. Es decir, que es que el ajuste que se está haciendo es tremendamente importante. A mí me parece que es el más importante que se hace en la democracia en nuestro país. Teniendo en cuenta lo que hemos visto, también Juan Ramón Rayo, que estará a punto de llegar con las portadas, se preguntaba por qué el gobierno ha esperado tanto, ha esperado estos 3 meses a presentar estos presupuestos y no lo ha hecho antes, teniendo en cuenta que el grueso de esos ingresos ha venido de esa subida del IRPF. Entonces se preguntó y decía, yo no entiendo por qué ha esperado a la presentación de estos presupuestos estos 3 meses. Estoy con Juan Ramón, tampoco sabría decir, a mí me ha sorprendido, esperaba algo un poco más llamativo en estos presupuestos que justificara esta demora. Sí, la verdad no. Francisco, no lo sé. ¿tú qué opinas? A ver, aquí la respuesta fácil es decir, bueno, pues como es un presupuesto tremendamente restrictivo, pues estaban esperando a las elecciones andaluzas y del Principado de Asturias, ¿no? Sin embargo, a mí me han llegado algunos comentarios del gobierno y les doy credibilidad, que la base por la cual han esperado tanto es que han tenido que leerse todos los papeles y analizar todo lo que había en los cajones, papel por papel, porque no se fiaban de lo que había encima de la mesa, ¿no? De lo que, entiendo, les había dejado el anterior gobierno y tenían que comprobar. Exactamente, es decir, no había una confianza plena en que lo que se había dejado, en que lo que el anterior gobierno había dejado encima de la mesa era realmente la situación de verdad que tenía en nuestro país a nivel macro. Y ha habido que analizar hasta el último documento y por eso han tardado tanto, y creo que es razonable. Es decir, no creo que se haya esperado a esto simplemente por las
elecciones andaluzas. Yo creo que esto no tiene una influencia importante en unas elecciones, porque yo digo que en mi opinión son unos presupuestos muy responsables, ¿no? Muy responsables, lo cual echamos en falta en nuestro país, ¿no? Hoy también era día de resaca de huelga general. Hemos pues continuado con las advertencias, amenazas en muchos casos. Por ejemplo, pues hoy escuchamos a Javier López de Comisiones Obreras. Insisten en que si no se da un paso atrás por parte del gobierno de Mariano Rajoy, es decir, si no hay una modificación en esa reforma laboral que bueno, genere una satisfacción en los sindicatos o directamente se anule, pues van a continuar los paros, van a continuar las manifestaciones. Me gustaría saber qué visión habéis tenido cada uno de vosotros de lo que ayer vivimos. Éxito, desde luego que no. Eso, vamos, se vio perfectamente. Éxito, desde luego que no, y sobre todo para el país. Yo creo que quien sale perdiendo con esto es España, y desde luego que no nos podemos volver a permitir otra vez salir en primera plana de periódicos internacionales con imágenes de que nos asemejen a Grecia. A Grecia, por ejemplo, a Grecia, como en Barcelona, sí. contenedores quemándose, etc. Hoy hemos dado un paso adelante con la prima de riesgo, gracias a los presupuestos. Esperemos que esto siga más adelante, que siga así. Lo que no podemos permitir es declaraciones totalmente irresponsables llamando a la rebelión, a la poco rebelión, menos. Claro, sí, no puede ser. Eso no puede ser. Francisco. Yo confío que los analistas europeos y los responsables del Fondo Monetario, de la Comisión y de otras instituciones, además de ver la foto que ha salido publicada hoy en los principales medios internacionales, bueno, pues también se hayan leído que el pueblo español no apoyó la huelga general de ayer. Es decir, que tuvo un seguimiento prácticamente ridículo. Lo cual, independientemente de efectivamente el daño que nos hizo a nivel de imagen, a nivel de marca España, a nivel de PIB, que también lógicamente se contraerá, pues yo me imagino que casi una décima, y eso pues son alrededor de 1.000 millones de euros. Yo creo que no así, yo creo que, es decir, viendo el vaso medio lleno, hemos desactivado una iniciativa, que es el que nos vean como Grecia, es decir, como un país que en su conjunto está en contra de volver a la disciplina fiscal y a la disciplina presupuestaria. Lo hemos desactivado, y yo creo que en ese sentido hemos generado más fiabilidad, no solamente a corto, sino también a medio y largo plazo. Que estos sindicatos van a seguir con sus amenazas y sus chantajes, bueno, yo creo que llegará un momento en el que se darán cuenta que por esa línea lo que van a hacer es simplemente desaparecer, y subrayar que efectivamente lo de ayer no fue una huelga laboral como debería de ser, sino que fue doctrinalmente, es decir, no es una opinión política, sino que doctrinalmente, desde el punto de vista de la teoría, fue una huelga política. Una huelga política, es decir, que iba en contra de la legitimidad de un gobierno y de la legitimidad de las Cortes, que fueron las que ratificaron la reforma laboral. Acaba de llegar a esta mesa Juan Ramón Rayo con las portadas de la prensa económica, pero antes, Silvia Ribeiro, nos tienes que hacer una mención. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adriana. Pues con estos calores todos comemos menos, especialmente las personas mayores, pero para eso tenemos Ceregumil. Ceregumil es un tónico reconstituyente excelente, que gracias a su fórmula, que contiene proteínas, vitaminas y cereales, ayuda a todas esas personas que tienen una alimentación pobre porque les compensa esa deficiencia. Ceregumil ayuda a abrir el apetito, y como comes mejor, se nota que estás más activo y con ganas de hacer cosas, que ahora en primavera hay que salir y disfrutar. Ceregumil se vende en farmacias y para farmacias. Pues muchas gracias, Silvia, por esa recomendación. Juan Ramón Rayo, cuéntanos cómo viene esa prensa. Bueno, pues viene claramente con el tema de los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, expansión, presupuesto 2012, ajuste de 27.300 millones y amnistía fiscal al 10%. También El Economista, el ajuste debe ser rápido para que tenga efecto. Reacción europea al presupuesto. Y 5 días, prefiere destacar amnistía fiscal, 10% por regularizar capitales. Bueno, yo sobre todo haría un comentario con respecto al ajuste de 27.300, que es verdad, pero que una parte del ajuste, aunque no está aclarado en el documento que ha pasado hoy el Ministerio de Hacienda, corresponde muy previsiblemente a menores transferencias a las autonomías, de modo que serán ellas las que tengan que hacer ese ajuste, porque obviamente si ellas no se ajustan, el déficit público del conjunto de las administraciones públicas se mantendrá por esos 5.000 millones intacto. Entonces,
de momento esos 5.000 millones no llevan aparejado un recorte de gasto final, si lo queremos ver así, pero serán las autonomías las que, junto a esos 5.000 y los otros 15.000 que ya tienen que ajustar de serie, pues tendrán que acometer un ajuste de 20.000 millones. Veremos cómo lo hacen. Eso es es un truco, ¿no?, que ha hecho Montoro, en mi opinión, porque no se fía de que las comunidades autónomas vayan a hacer un recorte en su gasto. Entonces dice, bueno, pues no os mando este dinero y entonces ya sabéis que al no recibirlo vais a tener que recortar. O endeudarse. Pues no, pero más endeudamiento. Ya, pero que cabría esa posibilidad. Bueno, lo único bueno es que hay comunidades que ya no pueden endeudarse por sí mismas. Sí, pero con la cobertura de los hispanobonos, a ver, sí, podemos llevar... Y luego, pues también ha destacado la prensa, por ejemplo, expansión de guindos. El Eurogrupo valora positivamente los presupuestos. Y la verdad, hombre, salir las cifras salen, ya lo hemos comentado, porque son clavados en el conjunto de las administraciones públicas un ajuste de 45.000 millones, que es lo necesario para pasar del 8,5 al 5,3. Es que además es calcado, porque el 8,5 son unos 91.000 millones y el 5,3 son 56.000 y pico, es decir, 45.000 millones de diferencia. El problema, perdón, 35.000. El problema, pues que ya veremos si las autonomías, si se cumple o no se cumple, que parece que no. Lo que decía María. ¿Tú crees, Juan Ramón, que hasta qué punto va a influir esta subida de impuestos de sociedades en la no atracción de inversiones? Claro, es que... y eso me preocupa. No, y no solo atracción, sino repulsión. Claro. Porque también puedes irte, que es lo que anunció hace unos días Desigual, la marca de moda catalana, que traslada su sede fiscal a Holanda. ¿Por qué? Porque aquí el impuesto de sociedades está muy caro. Entonces, no solo nos debemos preocupar, que también, claro, de no atraer capitales extranjeros, que nos vendría muy bien, sino del ahorro interno, a ver qué hacemos con él. Porque si cuando generas ahorro interno dentro de una empresa hablan, recordemos que España ya tiene uno de los tipos de impuestos de sociedades más altos de Europa. La media está en el 23%. Nosotros tenemos uno reducido para pymes en el 25% y otro para grandes empresas, bueno, para empresas medianas y grandes en el 30%. Bueno, si el 25%, que es, digamos, el tipo fiscalmente favorecido, está por encima de la media de Europa. Y la tendencia que vemos en otros países como Inglaterra, Reino Unido, vamos, es a reducirlo. Entonces, bueno. Sí, hay otra medida que creo que tampoco es demasiado acertada, que es limitar las amortizaciones. Porque, claro, eso lo que provoca es que menos gasto y, por lo tanto, más beneficio, con lo cual tienen que pagar más las empresas. Tienen que pagar más, efectivamente. Y de todas formas hay que matizar que esto de la libertad de amortización es solamente una manera de diferir el pago, que ni siquiera es una manera de que no se vaya a pagar nunca, porque en el futuro, cuando se regularice, se pagará de más lo que ahora se ha pagado de menos. Era una medida, muy buena medida, para proporcionar liquidez a las pequeñas empresas, que es lo que les hacía falta y lo que les seguirá haciendo falta después de y flexibilidad, es decir, si este año no me viene bien porque ha sido mal, bueno, pues lo adapto mejor al año que viene o a dentro de 2 años. Es decir, no es que se vaya a ahorrar ese impuesto, sino que hay más flexibilidad por parte, sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas que no tienen un pulmón financiero importante. Lo matizo porque desde muchos ámbitos de la izquierda se ha escuchado que el tipo efectivo de sociedades sea muy bajo en España, en torno al 10%, pero al tener en cuenta todo esto, y claro, si tú tienes en cuenta que esto no es una rebaja, sino que es un diferimiento, pues no es que, vale, a lo mejor en 2010 se pagó muy poco, pero es que en los próximos ejercicios, cuando se generen beneficios, se pagará mucho más. Pero claro, si ya no das esa flexibilidad, pues se vuelve mucho menos atractivo, bueno, incluso mucho más complicado sobrevivir. Exactamente, exactamente. Pues Juan Ramón Rayo, Francisco Aranda, María Cuesta, muchísimas gracias por estos momentos económicos, y vamos a tener mucha economía. Recordamos, martes, Rayo, cita importante, ese trámite parlamentario que tiene que a ver pasar. Si aclaran algunos puntos que, insisto, no están del todo claros. Bueno, como por ejemplo esos 5.000 millones que bailan, a ver cómo se asignan. Exacto, pues el martes lo veremos. Rayo, lo dicho, señores, de nuevo, muchas gracias. Que pasen un estupendo fin de semana. A las 9:31 de la noche hacemos una pausa y volvemos con la cultura y Silvia Ribeiro. Hasta ahora. Es la noche de César, con Adriana Rey. La crisis continúa aportando datos.